Hermanos, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos. Gracias por estarnos escuchando. Gracias por volvernos a escuchar en estas enseñanzas. Libro de los Hechos. Estamos estudiando el libro de la Iglesia, el libro de la historia de la Iglesia, el libro en el que el Espíritu Santo comienza a hacer una obra ministerial muy poderosa a través de los creyentes del Evangelio. Y yo te invito a que veas y estudies conmigo y conozcas la obra del Espíritu Santo a través de este libro. Te comentaba hace un par de horas que es importante que tú y yo veamos y escuchemos la palabra de Dios, que compartamos la palabra. No se trata de escuchar, te decía, mis consejos o mi experiencia, eso realmente sirve como testimonio, pero lo importante de estos estudios, hermanos, es que conozcamos lo que Dios tiene que decirnos, que conozcamos nuestra historia como creyentes. Como te decía, pues varios tenemos el interés de conocer quiénes fueron nuestros antepasados, de dónde proviene nuestro apellido, por qué nacimos en la ciudad en la que nacimos, si tenemos familiares que vienen de otro país. En fin, tenemos a veces necesidad e interés por conocer ese pasado. El libro de los Hechos nos cuenta el pasado nuestro como iglesia, como creyentes, como grupo de creyentes. ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué un día en específico nos reunimos? ¿Por qué celebramos la Santa Cena en algún día determinado que el pastor titular establezca? ¿Por qué cantamos alabanzas? ¿Por qué presentamos ofrendas y diezmos en los servicios? ¿Por qué se plantan iglesias? ¿Por qué se mandan misioneros a esa plantación de iglesias? ¿Por qué tenemos que seguir siendo discípulos de Cristo? Bueno, pues las respuestas a esas preguntas, mis hermanos, sabes, no la vas a encontrar en ningún lado, sino solo en la palabra. Y en el libro de los Hechos encuentras muchas respuestas a esas preguntas. Te invito a que junto conmigo estudiemos del versículo 19 al versículo 30 del capítulo 11 y vamos a conocer dos temas importantes. El primero de ellos es la respuesta a una pregunta de escuela dominical, a una pregunta de maratón bíblico para adolescentes. ¿Cuándo nos empezamos a llamar cristianos? ¿Siempre fueron cristianos? ¿Los 12 apóstoles se presentaban ante los hermanos en Jerusalén como somos cristianos? ¿Los romanos los conocían como cristianos? ¿Los griegos conocieron a Pablo como el cristiano? Acuérdate que los primeros grupos de creyentes seguían a Cristo, al que se dijo yo soy el camino. Y ese fue el nombre inicial en el que comenzaron a conocer a los primeros creyentes, los seguidores del camino. Ahora, otro tema que vamos a ver también es la providencia de Dios. Pero la providencia de Dios la vamos a ver en un tema particular. Y ese tema particular es la providencia de Dios por medio de la iglesia. La providencia de Dios a través de los hermanos de la iglesia. Y es un tema muy importante que quiero que conozcas junto conmigo. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, y vamos a empezar con el estudio de esta mañana. Dios, gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu dirección. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos sabiduría y paz a nuestro espíritu, Dios. Te pedimos que tu Espíritu Santo siga haciendo su obra a través de nosotros los creyentes. Te pedimos, Señor, que la iglesia sea un espacio en el que tu Espíritu Santo se mueve, que tu Espíritu Santo trabaja y tu Espíritu Santo nos lleva a una dirección. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 11. El apóstol Pedro acaba de dar un reporte de lo que aconteció en la casa de un oficial romano de muy alto rango. Capítulo 11, el apóstol Pedro está contándoles nuevamente a los hermanos reunidos de Jerusalén cómo
Dios, en su misericordia y el Espíritu Santo, está compartiendo el Evangelio con otras personas que no son judías. ¿Y qué tipo de personas? Aquellos, o un nacional, un originario romano, perteneciente a un ejército que fue el autor material de la crucifixión del Señor Jesús. A ese tipo de personas Dios también está llegando. El Espíritu Santo también está siendo depositado, también el Espíritu Santo está sellando la vida de ese hombre llamado Cornelio. Y eso es contracultural, mis hermanos. Eso sale de los esquemas del pensamiento y de la visión eterna de todo judío. Para los judíos, solamente los descendientes de Abraham, solamente los descendientes de las 12 tribus tenían acceso a las promesas de Dios, al pacto que Dios había hecho con los judíos. Que Pedro, emocionado, les dijera, ¿qué creen? También para los romanos el Espíritu Santo va a llenar sus vidas. También para los romanos hay perdón de pecados. También para los romanos hay vida eterna. Los hermanos congregados podían escandalizarse de eso que Pedro les está diciendo. Pero es el apóstol y sus palabras son verídicas. En ese contexto, mis hermanos, el autor de los Hechos, Lucas, empieza a hablar de un tema y recuerda una situación que pasó días antes. Acompáñame a leer el versículo 19 del capítulo 11. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Pausa, vamos a ponerle pausa ahí. Si te vas capítulos antes, en el capítulo 8, versículo 14, se nos dice que Esteban, un servidor del grupo de creyentes, que era un diácono, servía a las mesas, por defender la fe en Cristo, había sido asesinado públicamente. Con más bien con el permiso de los líderes religiosos, Esteban había sido prehendido públicamente, lo habían aventado a una plaza pública y entre varios agarraron piedras y empezaron a apedrear a Esteban hasta matarlo. Pablo, que antes se llamaba Saulo, estaba ahí en esa plaza pública. Saulo estaba consintiendo, estaba aplaudiendo el asesinato público de Esteban. A partir de ese momento, muchos hermanos, pues pudiéramos decir que un sentimiento muy natural, muchos hermanos comenzaron ese asedio, esa persecución, los llevó a moverse de Jerusalén. Los hermanos fueron esparcidos, era el propósito de Saulo. Saulo empleaba métodos violentos. Saulo empleaba no solamente la amenaza, sino acciones que atemorizaban, acciones violentas. Se metía a las casas y los arrastraba y los presentaba a las autoridades. Esta situación llevó a los hermanos a moverse de Jerusalén, a huir, a ser desplazados de manera forzada de Jerusalén. Nos dice entonces el relato que a partir del asesinato público, del asesinato violento de Esteban, los hermanos se mueven. Y fíjate a dónde se mueven. Continuamos verso 19. Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Los hermanos, evidentemente judíos, solamente estaban acostumbrados a ese grupo cerrado de judíos. A lo mejor ahorita tú y yo veríamos un poco extraño eso y preguntaríamos, ¿pero por qué solo les hablaron a judíos? ¿Que no tenían fe? ¿Que no eran evangelistas? Leamos el texto en todo el contexto histórico. Y es un grupo que a lo mejor muchos no habían ido más allá de Jerusalén. Solamente se juntaban con judíos. Y el mismo apóstol Pedro, ¿te acuerdas lo que le dijo a Cornelio cuando lo invitó a pasar a su casa? Pedro le dijo, es muy extraño que los judíos convivamos con extranjeros, mucho menos con romanos. Por eso estos judíos, cuando cruzan las fronteras y empiezan a interactuar con personas que hablan otro idioma, que son de Chipre,
Tú puedes ver en un mapa ahí en Google, puedes googlear Chipre y vas a ver la distancia que hay entre Jerusalén y Chipre. Hay un mar para empezar. Hablan otro idioma, tienen otras costumbres, tienen otra forma de vestirse, tienen otra comida. Pues eso hace que los judíos se retraigan y solamente convivan entre ellos y solamente prediquen entre ellos y solamente alaben entre ellos. Pero el versículo 20 nos habla de este tema. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Entonces, en ese grupo de judíos, dice que hay entre ellos unos varones que son originarios de ese lugar. Platiqué el sábado con un hermano que es de Estados Unidos y nos conoció porque sabe que estamos cerca de una zona donde hay muchas personas haitianas. Y este hermano nos platicó que él ministró cerca de 38 años en Haití y su corazón, Dios ha trabajado en su corazón de tal manera a que está entregado a la comunidad haitiana. Al ver las noticias, al ver el asesinato reciente del presidente haitiano, al ver toda esta comunidad de haitianos en Tijuana, en otras ciudades fronterizas, pues él pone en su corazón el querer trabajar con esta comunidad, el querer discipular a estos hermanos. Pero él me dijo algo muy interesante. Y él me dijo, mira, yo sé que ellos hablan español, sé que hablan un poquito de portugués, un poco de inglés, un poco de francés, pero su idioma es el creol o el criollo. Y este hermano me dijo, por 38 años yo aprendí ese idioma, aprendí a dirigir la alabanza en ese idioma, y él me dijo las siguientes palabras. Yo sé que está bien predicar el evangelio en otros idiomas a ellos, pero nunca va a ser lo mismo a que ellos escuchen que un extranjero habla su idioma y dirige la alabanza en su idioma y les habla del evangelio en su idioma. No va a ser lo mismo. Creo que lo que vemos en el versículo 20 es precisamente eso. Los judíos estaban un poco cerrados entre ellos. ¿Por qué? Por la persecución, porque es un lugar nuevo para ellos, porque nunca habían salido de Jerusalén muchos de ellos, porque se enfrentan a costumbres nuevas, porque se enfrentan a, como te digo, a alimentación distinta. Estamos hablando de griegos. Si tú has comido comida griega, puedes ver que es muy distinta a la comida mexicana. Seguramente es muy distinta a la dieta griega a la dieta de los judíos. Pero hay ahí algunos creyentes que son de ese lugar, que hablan ese idioma, que conocen las costumbres, la forma de ser trabajador, la forma de ser familia, la forma de ser mujer, la forma de ser madre o de ser padre. Conocen esa forma de ser. Y eso Dios lo usa para poder compartir el evangelio. Me encanta este versículo. ¿Sabes por qué me gusta mucho este versículo? Porque precisamente habla de que Dios en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, Dios va a emplear a un sinfín de personas. A personas con una nacionalidad específica, a personas que son de cierto lugar en específico, y los va a poner en esos lugares para que puedan compartir el evangelio. Como Dios pone, muchos conocen a Pastor Irán, que Pastor Irán fue policía mucho tiempo y ahora lo está empleando como capellán. ¿Con quiénes? Con los policías, porque conoce sus pensamientos, porque conoce sus problemáticas, porque conoce sus horarios. Y entonces Dios usa a Pastor Irán para ministrar a estos hombres y mujeres. Versículo 20 estamos viendo exactamente eso. Cómo estos hombres de Chipre y de Cirene que conocen a los chipriotas y a los de Cirene, entonces ellos pueden anunciar el evangelio. ¿Y qué crees? Que las personas de ese lugar van a decir, oh, estos varones nos conocen, saben lo que somos. Y ahora entendemos el evangelio. Versículo 21.
Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Este versículo, mis hermanos, es bien importante para quienes formamos parte de una congregación. ¿Por qué es importante? Porque en todo lo que hagamos, hermanos, si un ministerio, cualquier ministerio que sea, una reunión de oración, un discipulado, un alcance evangelístico, un alcance en prisión o en un orferinato, cualquier actividad que hagamos, tenemos que orar para que la mano del Señor esté con nosotros. Es necesario, mis hermanos, que como iglesia la mano del Señor nos dirija. Una congregación o una iglesia no únicamente nos debemos guiar por manuales de procedimientos o por estrategias administrativas o por estrategias para cómo preparar un sermón o cómo... No únicamente eso, hermanos, eso es importante. Muchas de esas cosas son importantes, claro, pero lo fundamental, el requisito número 1 para una congregación cristocéntrica es que la mano del Señor esté con nosotros. Y entonces, como efecto, gran número de personas cree y se convierte al Señor. Una iglesia, cualquiera que ésta sea, puede tener excelentes expositores. Una iglesia puede tener muchos recursos financieros. Una iglesia puede tener las actividades de las mejores, un excelente tiempo familiar. Es más, todas esas actividades pueden tener a muchos seguidores. Pero si la mano del Señor no está ahí, aunque tenga un número grande de seguidores, no necesariamente esas personas se convierten al Señor. Fíjate, estas tres cosas van de la mano. Que el Señor guíe. Si el Señor guía, el grupo crece, pero no solamente el grupo crece, sino que se convierten al Señor. Ese tercer elemento es fundamental, es lo más importante. Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y llegó la noticia de estas cosas a oídas de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. La noticia llegó hasta los maestros de Jerusalén. Cruzaron mucho territorio y en ese territorio Dios empleó a hombres de ese lugar, el Señor estaba con ellos y la iglesia empezó a crecer. Creció de tal manera que la noticia llegó a oídos de Bernabé. ¿Quién era Bernabé? ¿Tú te acuerdas? Bernabé nos lo dicen en los primeros capítulos de Hechos. Era un hombre de los hermanos. Acompáñame a ese texto. Acompáñame a el capítulo 4. Hechos capítulo 4. Déjame ver si encuentro el texto. Se me fue por ahora el texto. Pero en los primeros capítulos del libro de los Hechos encontramos a Bernabé. Y Bernabé era uno de los hombres que después va a tener... Hechos capítulo 4, ahora lo encontré. Capítulo 4, versículo 36. Hechos 4, 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. ¿Ya viste? Bernabé, por sobrenombre, hijo de consolación. Bueno, pues la noticia de que en Chipre, su lugar natal, está creciendo la iglesia. Por eso Bernabé dice, ¿cómo es posible? Yo vengo de allá, yo soy de allá. Estoy en Jerusalén, pero soy de allá. Y allá está creciendo la iglesia, allá los hermanos quieren saber más de Jesucristo, quieren saber más de las promesas de Cristo. Quiero ir, tengo que estar allá. Nunca olvides el nombre de Bernabé, hijo de consolación. También anota en tus notas Bernabé, porque Bernabé más adelante nos va a enseñar una gran lección. Bernabé y Pablo, vamos a encontrar una gran lección para la iglesia.
Versículo 22, entonces dice que llega la noticia a Jerusalén. Ahí en Jerusalén está Bernabé y dice Bernabé, yo quiero ir porque yo soy de Chipre y quiero ver qué está pasando allá. Verso 23, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hermanos, otro aspecto que tiene que haber en nuestra iglesia. Cuando llega Bernabé, cuando llega el nacido en Chipre, se regocija, pero los exhorta a algo y les dice a que con propósito de corazón permanezcan fieles en el Señor. Hermanos, debemos permanecer fieles en el Señor. Como iglesia debemos permanecer fieles en y al Señor. No permanecemos fieles a modelos de trabajo. No permanecemos fieles a un equipo. No permanecemos fieles a una ciudad o a una colonia. Permanecemos fieles, hermanos, al Señor. Permanecemos fieles a Él. Versículo 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Bernabé, nos da una característica de Bernabé. Acuérdate su nombre, hijo de consolación, varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. La iglesia está creciendo. Estamos viendo la historia de la iglesia. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. El corazón de Bernabé está muy acelerado de emoción, está muy emocionado porque está escuchando que el evangelio va más allá de los judíos, que el evangelio va más allá de Jerusalén y dice, mi pastor Saulo tiene que conocerlo, mi pastor Pablo tiene que saber lo que está pasando. Verso 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Entonces ya están juntos, ya viste, Pablo y Bernabé ya están juntos en Antioquía y ahí estuvieron por un año. Y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por favor, anota este versículo porque es de esas cosas que tú y yo debemos conocer. ¿Cuándo a los cristianos se les llamó por primera vez? Hechos, versículo 26 del capítulo 11. Capítulo 11, versículo 26. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿En dónde? En Antioquía. No fue en Jerusalén en donde se les llamó cristianos por primera vez. Fue fuera de Jerusalén, con personas, muchas de ellas no judías, sino griegos. Ahí se les llamó cristianos. Pero de este versículo resalto el trabajo que hicieron Bernabé y Saulo, que es el trabajo que nos corresponde a muchos pastores y nos corresponde a muchos maestros. Hacer discípulos. Nos dice estar con la gente, enseñar a mucha gente y hacer discípulos. Es importante, hermanos, que como iglesias seamos discípulos. Cuando tú llegas a una iglesia, reconoces a Cristo como Señor y Salvador. Eso es un punto muy importante. Pero después de eso, hermanos, tú y yo seguimos siendo discípulos. Es importante que nos discipulemos. Es importante que estemos en estudios. Varones, mujeres, adolescentes, hermanos, conéctense. Hermanos, asiste a los discipulados. Versículo 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Hermanos, este es el segundo tema que habla esta porción bíblica. Hay necesidad. En la iglesia se va a enfrentar a una necesidad que es la hambruna. En tu iglesia y en la mía hay necesidades de mucho tipo. Hay necesidades sobre construcción, hay necesidad de limpieza, hay necesidad de enseñanza, hay necesidad de oración, hay necesidad de trabajo comunitario, hay necesidad de
todo tipo en la iglesia, y me estoy refiriendo a tu iglesia local. Hay necesidades, y esas necesidades requieren apoyo. Nuestra fuente principal de providencia, ¿sabes quién es? Dios nuestro Señor. Él es nuestra fuente principal. Él es nuestra providencia. Pero ¿sabes qué? Dios quiere usarte. Dios quiere usarte para apoyar a tus hermanos. Dice el versículo 29 que frente a esa necesidad, los discípulos, es importante por eso que te discipules, conforme a lo que tenía. Hermanos, hay necesidades en la iglesia y no queremos exprimirte. No queremos hacer que vendas todo lo que tienes y lo traigas como ofrenda o como diezmo. No queremos que dejes tu trabajo para que pases tiempo en la iglesia como voluntario. No, hermano, con lo que tienes, con lo que puedes participar. Tráelo y envía socorro a los hermanos que habitan en Judea. Versículo 30. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Quiero terminar con un comentario que hace el pastor Charles Stanley sobre este versículo. Además de persecución y altos impuestos, los residentes de Judea estaban a punto de enfrentar una gran hambruna. Por eso los discípulos decidieron de inmediato que iban a prestar su ayuda. Un corazón genuinamente tocado por el amor de Dios desea calmar las necesidades de los hermanos en la fe que padecen necesidad. Dios nos bendice para que nosotros podamos bendecir a otros. Hermanos, si tú has recibido la bendición de Dios, si el amor de Dios está en tu corazón, participa en tu iglesia. Bendice a otros. Bendice a los hermanos de Operación Misericordia. Bendice a tu pastor. Bendice a los hermanos de cabina. Bendice al grupo de mujeres cuando hay una actividad para mujeres. Varones, bendice a los hermanos participando en el grupo de varones. Próximamente vamos a tener nuestra conferencia número 2 para hombres en el rancho y lo vamos a anunciar. Y créeme que hay muchas necesidades. Participa. Si Dios te ha bendecido, participa bendiciendo a otros hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu palabra, Dios. Y gracias, Padre, porque tú nos animas a ser iglesia. Gracias porque tú eres nuestra providencia. Pero, Señor, tú quieres usarnos, así como esos varones de Chipre y de Cirene, así como a Bernabé, así como a esos discípulos que viendo la necesidad de hambre, lo que tenían lo trajeron para bendecir a otros. Señor, yo te ruego porque pongas en nuestros corazones el ayudar a la iglesia. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos el día de mañana para continuar nuestra enseñanza en el libro de los Hechos. Dios te bendiga.